Soy Rubén Rodríguez. Soy Franklin Millán. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Hoy, pastor, tenemos la oportunidad de compartir uno de los temas que incumbe a la Iglesia de Cristo en este siglo. Y hoy se nos ha presentado una pregunta que es, creo, bastante interesante. ¿Puede un creyente involucrarse en política? ¿Qué crees en cuanto a eso, pastor? ¿Puede un creyente involucrarse en política? Eso tiene bastante tela por donde cortar. Bueno, ¿por qué no empezamos compartiendo una definición que ahorita estábamos revisando juntos por ahí? Exacto, porque sería bueno que como creyentes nosotros entendamos qué cosa es la política. Y la palabra política es una palabra que viene del griego, así mismo, política, que es una obra escrita por Aristóteles, en la cual él definía la política de la siguiente manera. Dice que era una forma de mantener la sociedad ordenada con normas y reglas. Exacto. Bueno, viéndolo así, Frank, entonces todos de alguna manera estamos inmersos en la política. Yo creo que sí, porque al final todos pertenecemos a la sociedad. Exacto. Una definición simple dice que es la manera en que las personas se organizan para decidir reglas y resolver problemas cuando viven juntas. Entonces, ¿cómo cree Rubén que nosotros los creyentes estamos involucrados en la política? ¿Qué límites tendríamos? ¿Hasta qué imagen pudiéramos llegar? ¿Cómo pudiéramos participar de la política? ¿Qué cree en cuanto a eso, pastor? Yo creo, mi hermano Frankie, pastor también aquí conmigo, creo que lo primero es tratar de discernir qué es lo que quiere o qué es lo que están preguntando. Yo creo que tenemos claro lo que están preguntando, pero vamos a dejar algunas cosas para los que nos escuchan. Cuando uno habla de involucrarse en política, uno se puede estar refiriendo a varias cosas. Uno, a trabajar o a tener algún trabajo dentro de la política. Sí, normalmente como ciudadano uno puede estar vinculado en áreas o aspectos de la sociedad que tiene que ver con la política. Exacto, y creemos que necesariamente eso no es negativo. Hay ejemplos bíblicos. Viéndolo antes de llegar al ejemplo bíblico, viendo hoy un cristiano que sea abogado, exacto, participa de la política. Un cristiano que trabaja en un buffet participa de la política, porque tiene que ver con las leyes que regulan la sociedad en la que se vive. Exacto. Pero ejemplos bíblicos, ¿qué ejemplos bíblicos tuviéramos de creyentes que tú crees, Pastor Rubén, que participaron en lo que es gobierno y tuvieron alguna vinculación con la política en su tiempo? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos a José, por ejemplo. José que trabajó, pudiéramos decir, para el gobierno de Egipto. Exacto, tuvo un cargo importante en el gobierno de Egipto, decidiendo, tomando decisiones. Era después de Faraón la persona más importante dentro de Egipto. Hay otros, por ejemplo. Pero si viéramos el caso de Mardoqueo en el libro de Esther, fue un judío que estaba en un gobierno, pudiéramos decir, el gobierno babilónico, y lo vemos en algún momento en la historia de Esther, lo vemos a él trabajando en el cierto sentido de que cuidó el dirigente que en ese momento era el rey, que era Artajerjes. Es decir, participó de alguna manera, y cuando cierra el libro de Esther, lo vemos a él tomando y escribiendo leyes a favor de los judíos cuando estaban en el exilio. Exacto. Tenemos también el ejemplo de Daniel. Entonces, en ese sentido, trabajaron en algo de política. Creemos que un creyente puede. Hay ejemplos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos un centurión. En el libro de los Hechos. Exacto, tenemos ahí. Que se convirtió a la fe después de la predicación de Pedro. Y no tenemos al menos no se sabe si él dejó de ser un centurión después que se convirtió. No sabemos, posiblemente hubiera seguido trabajando, porque al final, antes de convertirse, era un centurión y se le veía que era un hombre piadoso. Ahora tenía el aporte de la fe, es decir, ahora era creyente, tenía muchas más cosas que le ayudaban a vivir de manera justa y piadosa. No creo que haya dejado de ser un centurión, el libro de los Hechos no lo dice, pero tenía muchas cosas más para vivir de manera piadosa. Exactamente. Entonces, en ese sentido, bueno, creemos que alguien pudiera ser creyente y trabajar en alguna esfera del gobierno. Lo otro que se puede entender por participar en cuestiones de política es lo que hacemos todos. O sea, toda persona cuando vota, cuando da una opinión, cuando paga impuestos, cuando incluso protesta de una manera, digamos, justa y correcta por cosas que están mal, eso es participar en política. Como ciudadano creo que es responsabilidad de todo creyente que pertenece a un país participar de estas cosas, pagar su impuesto, participar en votaciones,
es interesante también en cuanto a eso. Cuando nosotros llegamos a los libros del Nuevo Testamento, ¿te acuerdas cuando a Jesús le preguntaron acerca de un impuesto? Exacto. ¿Qué hizo? Bueno, él pagó el impuesto. Él pagó un impuesto. Es decir, él envió a Pedro a pagar ese impuesto. Y cuando Jesús habla acerca del tema de la moneda, ¿te acuerdas de ese tema, pastor, en el que lo tentaron en cuanto a eso? Sí, Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús no separó, en cierto sentido, no te separó a ti por ser ciudadano del reino de los cielos, no te separó de tus deberes como ciudadano en esta tierra. Él, en cierta medida, decía, ustedes tienen ciertas responsabilidades con el gobierno romano, como pagar impuestos, por ejemplo. Y no creo que ellos entendieran, o al menos que Jesús entendiera, que necesariamente las políticas y las leyes del gobierno romano eran justas. Por supuesto. Exacto. Pero como ciudadanos, como personas que estaban bajo el gobierno romano, tenían ciertos deberes que tenían que cumplir. Así es. Bueno, llegamos entonces a la parte que yo creo que es el punto en esta pregunta. Y yo creo que cuando nos hacen la pregunta si los creyentes deben involucrarse en política, se refiere a alguien que de una manera activa busca un cambio de gobierno, busca participar, involucrarse, digamos, como meta, como propósito en la vida de quizás derrocar un gobierno y participar activamente en este tipo de asuntos, protestar a veces de manera quizás no tan legítima, no de la mejor manera. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto. O sea, viviendo en el contexto que estamos viviendo, y esa es la pregunta que nos hacen los hermanos, es, bueno, creyentes que están participando, que están haciendo protestas, que están exponiéndose quizás también a tener consecuencias legales y demás en ese punto. ¿Qué tú crees de eso, Frank? Mi hermano, en cuanto a eso, yo me gustaría mirar a los creyentes y verlos a través de la historia de la Biblia. Creo que sería muy bueno apoyarnos en la palabra de Dios y ver a creyentes que vivieron bajo gobiernos que quizás no fueron muy favorecidos. Quizás si nos volvemos a la época de José en Egipto, José vivió bajo un gobierno en Egipto, donde no era un gobierno monoteísta, es decir, no era un gobierno que creía un solo Dios, era un gobierno que creía muchos dioses, con una cultura diferente, con maneras de vivir diferentes, con una perspectiva en cuanto a lo que eran los ciudadanos diferentes. Y me llama la atención que José, viviendo en Egipto, nunca fue alguien que fue rebelde a eso. Siempre vivió ahí, adoró a su Dios en ese territorio, vivió para su Dios, vivió para Jehová en ese territorio, pero nunca vimos a José quizás pensando en cómo cambiar o mover las situaciones de ese lugar. Con respecto a cosas quizás pudiéramos decir de leyes y gobierno y demás, todo lo contrario. Buscó cuando estuvo ahí, buscó el bien de todo el que estuvo ahí, porque aún sirvió a un jefe, que fue el caso de Potifar, un jefe del gobierno egipcio, y lo sirvió lo mejor que pudo, en ese sentido. Y es interesante notar, Frank, que ahora que mencionas a José, el problema es que ellos no entendieron que ellos pertenecían a este mundo. Ajá. O sea, el libro de Hebreos nos habla de hombres como José y demás, y nos dicen que ellos tenían vista la mirada en la promesa, que se vieron como extranjeros y peregrinos en este mundo. O sea, ellos no andaban por ahí cambiando gobiernos, derrocando gobiernos, porque al fin y al cabo su esperanza era una patria mejor. Yo creo que eso es algo muy importante tener en cuenta cuando hablamos de este tema. ¿Qué crees del caso, Pastor Rubén, qué crees del caso de Daniel, por ejemplo, que vivió también bajo un gobierno que quizás no era un gobierno teocrático, no era un gobierno que tenía a Dios como en primer lugar, que tenía sus leyes, sus reglas? ¿Qué crees de Daniel y sus amigos en ese tiempo? Es interesante Daniel porque en el primer capítulo de Daniel, cuando nosotros vemos Daniel y sus amigos no están ahí porque ellos querían estar ahí. Ajá. Y sabemos por la manera en que Daniel lo describe que fue Dios en que permitió que ellos fueran entregados. Sabemos también que es consecuencia del pecado de Israel que se fue acumulando hasta el punto de que Dios juzgó a Israel, los llevó al exilio y demás. Pero en cierta medida Dios es que está ordenando para que ellos llegaran ahí. Exacto. Y lo primero que vemos, que es algo que muchos creyentes conocen y le encanta, es cuando Daniel en el capítulo 1, versículo 8 propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, se le estaba imponiendo a ellos algo que era en contra de su conciencia, que entendían que era contrario a la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Protestó, salió, pataleó. Qué interesante eso, ¿eh? La reacción de Daniel ante quizás la idea de que le cambian el nombre, le cambian su cultura,
le cambian su sistema alimenticio, todas esas cosas. ¿Cuál fue la reacción de Daniel, pastor? ¿Qué cree que hizo Daniel? Es que lo que me sorprende es que él pidió e incluso dice el texto, rogó que no lo obligaran a contaminarse. O sea, él defendió su derecho. Era su derecho y sobre todo su deber ante Dios no contaminarse con la comida del rey, pero su actitud no fue ni agresiva ni déspota, fue una actitud humilde. Él pidió y rogó y Dios le concedió la gracia ante los ojos de estas personas, de estos hombres, para que ellos pudieran vivir y honrar a Dios en esa nación. Es interesante eso. Es decir, la conducta de Daniel es ejemplar y aún tenemos que verla en cuanto a eso. Si vemos a un joven comprometido con Dios, vemos a un joven que vivió en un gobierno que quizás no le favorecía mucho su ideología, su fe, pero a pesar de eso, el hecho de reclamar sus derechos lo hacía de una manera muy humilde, una manera muy, muy sencilla, quizás. Y si nosotros no nos fuéramos al Nuevo Testamento y miráramos a Jesús, a los apóstoles, bajo un gobierno sumamente opresor en aquellos tiempos, que era el gobierno romano, ¿cómo le veíamos nosotros actuar? ¿Cuántas veces nosotros vemos a Jesús actuando, levantándose en contra del gobierno romano? Jamás. No lo vemos. Y los apóstoles posteriormente también escribieron acerca de eso. Si nosotros vamos, por ejemplo, al caso de Pablo en Romanos 13, Pablo habla acerca del gobierno y de cómo los cristianos debían vivir en cuanto a eso. Y él dice en Romanos 13, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es interesante la manera en que Pablo lo muestra aquí, porque muestra a los dirigentes como servidores de Dios. Quizás a veces los gobernantes de los países pueden creer que ellos llegaron ahí por su poder, por su dinero, por sus habilidades, pero la Biblia te muestra que es Dios quien está en control, es Dios quien los pone. Y la manera en que nosotros debemos reaccionar a eso, dice Pablo, que es con una conducta humilde, entendiendo de que esa persona que está puesta ahí, está puesta por Dios. Y ahora ese es el punto, Franklin. Yo creo que esto es lo que nuestros oyentes, sobre todo los que viven en Cuba, se están preguntando. ¿Y si ese gobierno no es un gobierno que está siendo justo? ¿Y si ese gobierno es un gobierno que tiene leyes y políticas que están produciendo daño al pueblo? Y yo creo que esa es lo que muchos de nuestros oyentes ahora están diciendo. Eso está muy bien, Frank, eso está muy bien, Rubén, nos parece muy bien lo que están diciendo. Pero ¿y si ese gobierno no debería ser nuestro deber hacer algo, levantarnos y hacer todo lo posible porque ese gobierno se vaya? ¿Qué crees de eso? Bueno, si nosotros seguimos viendo la Escritura, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que las exhortaciones con respecto a la conducta del creyente y con respecto al gobierno es muy, muy clara en la Biblia en cuanto a eso. Ya vimos Romanos 13, y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, allí hay un pasaje muy interesante, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 13, y dice, por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes. Es decir, por causa del Señor, ¿qué debemos hacer? Someternos a las autoridades. Y es interesante porque Pedro le está escribiendo a una iglesia, a creyentes dispersos, bajo quizás diferentes tipos de gobierno. El llamado de Pedro no es a que te rebeles en contra de las malas conductas, quizás las leyes injustas que están dictando los gobernantes de aquel tiempo, sino que te sometas a ellos. Es una idea quizás que puedes compartir. Y es bueno que hayas mencionado Primera de Pedro, porque quizás nos están escuchando y es bueno que sepan que Primera de Pedro fue escrito a creyentes que pudieron estar, que estaban sufriendo bajo otro gobierno. Bajo otros gobiernos, porque son creyentes dispersos. Estaban dispersados, sufriendo bajo gobiernos que, y si usted se lee toda la carta de Pedro, Primera de Pedro, va a encontrarse muchas veces la idea de sufrir conforme a la voluntad de Dios. O sea, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está llamando a estos creyentes que están en estos lugares donde están estos gobiernos que no son buenos gobiernos, y les está diciendo que por causa del Señor, por amor al Señor, porque es la voluntad del Señor, que ellos estén dispuestos a someterse y a padecer haciendo el bien. O sea, ellos deben hacer el bien aunque estén bajo gobiernos malos. De hecho, en el mismo pasaje que citas un poquito más adelante, habla de los criados
y le dice a los criados que por supuesto no tenemos esclavitud hoy, pero el principio que se aplica ahí son quién era un criado, una persona que estaba sujeta servía a otra persona. Uh-huh. Y les está diciendo que los sirvieran a ellos, que estuviesen sujetos en todos sus amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Oh, interesante eso. Entonces, parece difícil soportar muchas veces a nuestros gobernantes, parece difícil soportar vivir en un gobierno con ciertas características, pero es que Dios nos llama a eso también, y no quiero dejar de pasar por alto que en Primera de Pedro la motivación para hacer eso es la esperanza de la vida eterna, o sea, es tener los ojos puestos en el reino al que nosotros estamos esperando, que no puede ser un reino terrenal. En ese caso, volviendo ya a Primera de Pedro, es interesante que el versículo 15 del capítulo 2 te dice, porque esta es la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros nos sujetemos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestro país. Dice Primera de Pedro que es la voluntad de Dios. Cuando debajo de ese título, porque esta es la voluntad de Dios, en el versículo 17 está la palabra honrad al rey. Uh-huh. En cierta medida, nuestra sujeción a las autoridades que Dios mismo ha establecido es una manera de honrarle. ¿Significa eso que vamos a estar siempre de acuerdo con ellos, con las cosas que dicten? Hay veces que vemos que no son agradables y aún a veces vemos que no son acorde a los principios bíblicos. Y nosotros debemos tener cuidado en cuanto a eso. Siempre y cuando vaya en contra de nuestra fe, uh-huh, nosotros debemos tener tacto en cómo nos conducimos. Pero es interesante el ejemplo que te pone Primera de Pedro, Pastor Rubén, cuando habla acerca del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vivió también bajo un gobierno romano, a partir del versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, uh-huh, para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. ¿En qué consiste el ejemplo? ¿Lo dice ahí, Frankie? Ajá. ¿Cómo se ve ese ejemplo ahí? Dice que cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste nosotros sanados. Es interesante, ¿encomendaba a quién? Al Señor, que juzga justamente. Al que juzga justamente, a Dios el Padre. Es decir, en medio de una situación difícil, uh-huh, Jesús encomendaba a Dios el Padre la causa. Es decir, Señor, esto lo pongo en tus manos. Y nosotros, yo creo que quizás nosotros como creyentes debemos hacer eso. Estamos pasando por una situación difícil en estos tiempos, Pastor Rubén, la estamos pasando. Tenemos necesidades económicas, sí, alimenticias, sí, de transporte, sí, de salud, sí. Pero ¿a quién debemos encomendar todas estas causas? Al que juzga justamente. Al que juzga. ¿Hay alguien que deba ser juzgado? ¿Hay alguien que está haciendo las cosas como no debe? Bueno, hay uno que juzga justamente. Exacto. Que está por encima de todo y lo controla todo. Exactamente. Entonces, creo que podemos ir ya resumiendo el tema y, uh-huh, y exhortando, porque este podcast no solamente lo hacemos para responder preguntas, sino para animar y exhortar a la iglesia, primariamente a la iglesia donde Dios nos puso a nosotros. Si le sirve y es de bendición para otros hermanos, muy bien, pero lo hacemos primeramente enfocado en nuestra comunidad. Y nuestra exhortación a nuestros hermanos es que no pongan los ojos en este reino terrenal. O sea, no tenemos en toda la Escritura un patrón, no vemos ejemplo del pueblo de Dios tratando de cambiar a los gobiernos. Vemos al pueblo de Dios bien enfocado en que su reino no es de este mundo y enfocando sus esfuerzos, su vida, sus energías, sus recursos en extender el reino de Dios. Amén. Eso es lo que vemos. O sea, nos encantaría si alguien puede mostrarnos lo contrario. Claro. Pero es lo que vemos en las Escrituras. Y eso es lo mismo que queremos animar al pueblo de Dios. Queremos decir que con lo que acabamos de compartir, que estamos de acuerdo con todo lo que pasa en nuestro gobierno. Por supuesto que no. No. Creemos que hay necesidades, que hay miseria. Creemos que hay malas políticas que están afectando al pueblo. Y creemos que los líderes de la nación también son responsables de esas cosas. Pero creemos que si alguien tiene que juzgar es el Señor. Y no queremos que la iglesia, no nos parece bien a nosotros, respetamos las opiniones, respetamos que hay otros hermanos que no piensan igual, y esto de podcast lo hacemos con sensibilidad, con amor hacia otros hermanos que piensan diferente, y está bien. Y no tenemos problemas con él. No, pero nosotros entendemos, como pastores, entendemos que nuestro deber como pastores en esta iglesia es animar al pueblo de Dios a que ponga sus ojos en la esperanza que nosotros tenemos y que nuestras fuerzas se inviertan en eso. No en cambiar un reino terrenal, porque si nosotros cambiamos el reino terrenal, este mundo terrenal, ¿cambia la realidad del hombre, Franklin? No cambia.
Al final siempre los líderes que se levantan no son líderes, casi nunca son líderes que temen a Dios. Entonces no va a cambiar la situación al final. Puede ser que mejore en algún momento, pero siempre al final la corrupción, el pecado va a llevar al líder actual y a conducirse de manera en que no piensa en la población. Entonces no cambiaría. Puede ser que haya alguna mejora, sí, pero no cambiaría mucho en un futuro. No, pueden haber muchas mejores económicas, sí, pero ese no es el verdadero problema. Entonces, si nuestra misión como iglesia es cambiar la condición económica de la gente, estamos completamente desenfocados. Estamos perdidos en el llamado que tenemos como iglesia. Porque el llamado a la iglesia es extender el reino de Dios y que Cristo sea proclamado, que los pecadores se arrepientan y tengan verdadera libertad. Amén. Yo creo que ya también, ya a modo de resumen, una segunda exhortación, yo creo que sería orar a Dios por los dirigentes que nosotros. Pablo le pide a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, que ora por todo hombre, especialmente por los que están en eminencia. Y yo creo que Jesús aquí nos da el ejemplo cuando encomendaba a Dios, a aquel que juzga justamente. Nosotros entonces debemos orar al Señor por las cosas que estamos viviendo, por los dirigentes, y encomendarlos a Dios, que sea Dios quien obre, porque al final si nosotros entendemos, como dice Pablo en Romanos 13, que es Dios quien los pone, entonces nosotros debemos encomendar a Dios nuestras quejas. Señor, el que has puesto quizás no actúa a lo más justo, no está emitiendo leyes quizás que favorezcan al pueblo. Entonces encomendemos a Dios, que es quien juzga todas las cosas, y Él es quien hará después, podríamos decirle, quien tomará que sigue tomando las riendas de la historia, y Él es el que hará conforme a su voluntad en todo lo que estamos viviendo en nuestro país actualmente. Amén. Gracias, Frankie. Un placer compartir contigo, Pastor Rubén. Oye, y bueno, gracias a los que nos escucharon también. Llevamos tiempo sin hacer podcast, pero si usted hasta ahora ha estado aquí, ha estado escuchando, quiere decir que de alguna manera le hemos podido bendecir la vida de ustedes, de alguna manera quizás compartir algo, y si lo has hecho hasta ahora y no estás suscrito al canal, pues te agradeceríamos también que lo hicieras. No ganamos nada con eso, pero sí nos gustaría que el contenido pueda llegar a más personas, y que las predicaciones, el contenido que tenemos en el canal, las exposiciones de la palabra puedan llegar a más creyentes, porque sí nos gustaría ser instrumentos en las manos de Dios para bendición de muchos hermanos en nuestro país y hasta donde el Señor lo permita. El Señor les bendiga.